tardes, bienvenidos a esta conferencia. Yo me llamo Javier García Campayo, trabajo aquí en la Universidad de Zaragoza y es dentro del máster de Mindfulness y de la cátedra de Ciencias Contemplativas que generamos este evento, esta conferencia. Tenemos la suerte de contar hoy con Ajahn Jayasaro. Él es un monje de origen británico, tailandés, porque vive allí desde hace muchos años, y es uno de los grandes maestros en la actualidad de la tradición Theravada, una de las tres escuelas del budismo, y dentro de la tradición Theravada de la escuela de los bosques, de la escuela del bosque tailandesa. Él es discípulo de Ajahn Chah, que ha sido uno de los grandes maestros budistas del siglo pasado, y concretamente Ajahn Jayasaro en Tailandia es, digamos, la persona que se encarga de la introducción de las enseñanzas budistas en la escuela. Es decir, cómo acceder a la meditación, cómo introducir esos aspectos en la enseñanza. Un tema que aquí en Occidente también estamos interesados, ¿no? Cómo introducir mindfulness, meditación en las escuelas, en la educación, en la formación de los alumnos. Entonces es una gran oportunidad tenerlo. Él viaja muy poco, sale poco de Tailandia. Me comentaba Juan que está como 300 días al año en su monasterio, es excepcional que salga. Y cuando sale, pues es como ahora, va a haber 7 países en 2 semanas, ¿no? España está en toda la gira, luego va a Italia y Alemania, con eso acaba, y viene sobre todo del norte de Europa. Él nos va a hablar de este libro que está aquí, Quietud, que fluye, que es la biografía de su gran maestro, de este gran maestro que es Ajahn Chah, una biografía que vale la pena leer. Él nos va a comentar, en base a la biografía, también algunos aspectos de la tradición de los bosques. Sin más, yo no quería comentar nada más, pero lo importante es que hable él, pero sí que va a haber 2 personas antes que van a comentarnos, Juan y... Pues gracias, Javier, y gracias a todos por estar aquí esta tarde. Simplemente añadir, bueno, yo soy Juan Serrano, yo vivo en el monasterio en Amaravati, que es un monasterio que hay en Inglaterra, de la escuela Theravada. Soy el bibliotecario en ese monasterio y vengo acompañando a los monjes y represento también a un grupo de personas que estamos en la conversación de querer traer una vihara, un monasterio, un centro donde pueda haber monjes Theravada que residen también en España. Hay muchos monasterios por toda Europa, pero en España todavía no tenemos ninguno. Entonces, dentro de ese contexto y esa intención, pues también apoyo a organizar este tipo de eventos. Y bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer a Javier el apoyo y no solo su trabajo en su contribución a la hora de que nuestra salud mental sea mejor, sino también bueno, enlazar todo ello también con los beneficios de las enseñanzas del budismo y del budismo Theravada en la sociedad y que, bueno, pues de las que hoy vamos a beneficiarnos a través de Ajahn Jayasaro. Ricardo, que voy a presentar, es la persona que ha traducido el libro, Quietud, que fluye, Stillness Flowing. Es un libro que, como dice Javier, Ajahn Jayasaro lo que ha plasmado en este libro es su maestro Ajahn Chah y cómo funciona la tradición, entre otras muchas cosas. De todas maneras, él venía con un tema preparado para hoy, aparte del libro, que es no es lo que piensas. Y eso es como va a empezar la charla de hoy. Bueno, creo que he hablado de Bosque Theravada. Bueno, Bosque Theravada es el nombre de la entidad que apoya este proyecto futuro de crear una institución, un monasterio, una vihara en España, donde, pues como he dicho antes, podemos acoger a monjes y monjas de esta escuela. Hay una página web que se llama Bosque Theravada, ahí tenéis todo lo que hay, todas las enseñanzas de esta escuela que está traducido en español, está todo ahí. También está el libro, este libro y muchos otros que podéis descargaros online, ¿de acuerdo? Gracias, Javier. Sin más, entonces pasamos la palabra. Sí, vale. ¿La apago? Ya. Sí.
Lights should be green like this. I think it must be. Yeah, sorry. Loren, el mío está súper fuerte. El mío hay que bajarlo. Sí. Excuse me. Okay. Good evening, everyone. I am a Buddhist monk born in England, but I've lived in Thailand for 45 years, and I'm visiting Europe for a couple of weeks. I'm on a lightning tour. This is my 7th country in 14 days, and this is my first time in Zaragoza. I'm very pleased to be here, and I'm especially pleased to be able to share with you some of my understanding of the teachings of Buddhism. Buenas tardes a todos. Soy un monje budista de origen inglés, pero llevo 45 años en Tailandia y estoy visitando Europa durante 2 semanas. En esta gira, este es el 7º país que visito en 14 días y es la primera vez que estoy en Zaragoza. Y estoy muy complacido de estar aquí con vosotros compartiendo mi comprensión sobre el budismo. So it's not so easy listening to a talk that is translated. And so I want to spend the time we have together as usefully as possible. So I will not talk for too long and would like to open it up for questions and discussions, so we can make sure that you can all find out what you are interested in. Yo sé que no es fácil escuchar a una charla que es traducida, así que voy a intentar que el tiempo que tengamos sea lo más útil posible y no voy a hablar durante demasiado tiempo. Voy a dejar un tiempo para que haya también preguntas y discusión para que podamos averiguar qué es lo que más os interesa. So I arrived in northeast Thailand in 1978. And I had great good fortune to become the disciple of Ajahn Chah, who was one of the great figures in Thai Buddhism, or indeed world Buddhism, in the 20th century. Llegué al noreste de Tailandia en 1978 y tuve la gran fortuna de ser uno de los discípulos de Ajahn Chah, que es una de las grandes figuras del budismo del siglo XX. So before I begin my discourse this evening, I would like to read you something. Antes de comenzar la charla que vamos a dar esta tarde, me gustaría leeros un poema. So I'm not sure whether this was explained in the introduction, but I've written 2 biographies of my teacher. One was the official Thai language biography, which was published in the 1990s. And then the English expanded version, which was published a few years ago. And now I have here
the Spanish translation of this book. So it's a really big book, but it's a good read, I think, even though I say it myself. No estoy seguro de si esto se explica en la introducción, pero hay dos biografías escritas. La primera es la biografía oficial que se escribió en tailandés en los 90 y después se escribió hace algunos años la versión extensa en inglés. Y ahora tengo aquí en mis manos la versión traducida al español, que es un libro muy grande, pero aunque lo diga yo que lo he escrito, es una buena lectura. And I have written, published many books in my life, but I follow the principles of my teacher, and none of the books are published commercially. They are all free gifts of Dharma. He escrito muchos libros en mi vida, pero sigo los principios de mi maestro. Los libros no se escriben con fines comerciales, sino se distribuyen de manera gratuita. So I'm going to read you the very last section of the book, and it's a poem that I wrote in honor of my teacher. It's a devotional poem, and the translator of this book is sitting in front of you. This is Ricardo. He translated this book, and he's going to read the Spanish translation of the poem after I read the English version. En la última parte de este libro se incluyó el poema que voy a leer ahora, que es un poema que honra a mi maestro, es un poema devocional. Y aquí a este lado está Ricardo, que es la persona que ha traducido este libro al español y que leerá el poema en español. So, in Thailand, we call our teachers Lung Po, which means venerable father. En Tailandia llamamos a nuestros maestros Lung Por, que significa padre venerable. Lung Po, you were a fountain of cool stream water in the square of a dusty town, and you were the source of that stream on a high, unseen peak. You were, Lung Po, that mountain itself, unmoved but variously seen. Lung Po, you were never one person, but you were always the same. You were the child laughing at the emperor's new clothes and ours. You were a demand to be awake, the mirror of our faults, ruthlessly kind. Lung Po, you were the essence of our texts, the leader of our practice, the proof of its results. You were a blazing bonfire on a windy, bone-chilled night. How we miss you. Lung Po, you were the sturdy stone bridge we had dreamed of. You were at ease in the present as if it were your own ancestral land. Lung Po, you were the bright full moon that we sometimes obscured with clouds. You were ironwood, you were banyan, and you were bodhi. Po me krupa ajan. Lung Po, you were a freshly dripping lotus in a world of plastic flowers. Not once did you lead us astray. You were a lighthouse for our flimsy rafts on the heaving sea. Lung Po, you are beyond my words of praise and all description. Humbly, I place my head beneath your feet. Sí. Hola, hola, ahí estamos. Entonces el poema en la versión que
que hice y que ayer pensé que está ajustada al inglés, que dice: Lumpur, eras una fuente, un arroyo de agua fresca en la plaza de un pueblo polvoriento, y eras la fuente de ese arroyo en un pico alto, no visible. Eras Lumpur, esa montaña misma, imperturbable, pero vista de diversas maneras. Lumpur, nunca fuiste una sola persona, eras siempre el mismo. Eras el niño que ríe ante el nuevo traje del emperador y el nuestro. Eras una exigencia para permanecer despiertos, el espejo de nuestras faltas, implacablemente bondadoso. Lumpur, eras la esencia de nuestros textos, el líder de nuestra práctica, la prueba de sus resultados. Eras una fogata ardiente en una noche de viento helado. ¿Cómo te extrañamos? Lumpur, eras el puente macizo de piedra con el que siempre soñamos. Estabas a gusto en el presente como si fuese tu propia tierra ancestral. Lumpur, eras la luna llena brillante que a veces oscurecíamos con nubes. Eras el palo fierro, eras el bañán y eras el bodhi. Pormae Kruba Ajahn. Lumpur, eras el loto fresco que gotea en un mundo de flores de plástico. Ni siquiera una vez nos llevaste al extravío. Eras un faro para nuestros endebles balsas en el mar agitado. Lumpur, estás más allá de mis palabras de elogio y de toda descripción. Con humildad poso mi cabeza bajo tus pies. So when I went to live in this monastery in the jungle of northeast Thailand, I was 20 years old. I could not speak a word of Thai language, and my teacher could speak no foreign languages at all. Cuando fui a vivir al monasterio en la jungla del noreste de Tailandia, yo tenía 20 años y no era capaz de hablar ni una sola palabra de tailandés, y mi maestro tampoco era capaz de hablar ningún idioma extranjero. By the time I arrived, there were already a number of monks from different countries, and the local people would often be quite curious as to how Ajahn Chah was able to teach these monks from all around the world when he couldn't speak their language. Cuando llegué al monasterio había allí monjes de distintos países, y la gente, la comunidad local alrededor del monasterio, les generaba curiosidad el hecho de que Ajahn Chah se preguntaban cómo era capaz de enseñar a estas personas que venían de distintos lugares del planeta. One day someone said to him, Lumpur, do you speak Japanese? He said, no. Do you speak German? He said, no. Do you speak English? He said, no. He said, well, how do you train these monks? Y alguien le preguntó una vez, Lumpur, ¿hablas japonés? Y contestó no. ¿Hablas alemán? Y contestó que no. ¿Hablas inglés? Y contestó que no. Y le dijo, entonces le siguió preguntando, entonces, ¿cómo eres capaz de entrenar a estos monjes de distintos lugares? And Ajahn Chah replied, he said, on your farm, do you have water buffaloes? He said, yes. Do you have chickens? He said, yes. Do you have dogs? He said, yes. Y entonces Ajahn Chah le contestó preguntando, ¿en tu granja tienes búfalos de agua, tienes pollos, tienes perros? Y la persona le contestaba que sí. He said, do you speak water buffalo language? Do you speak chicken language?
Do you speak dog language? Yeah. Y entonces le preguntaba, ¿y tú eres capaz de hablar el idioma de los búfalos de agua? ¿Eres capaz de hablar el idioma de los pollos? ¿Eres capaz de hablar el idioma de los perros? He said the Westerners are just like the water buffalo. You put the ring through their nose and you just pull them this way and you pull them that way and soon they understand. Y decía, los occidentales son como los búfalos de agua, simplemente tienes que ponerles la anilla en la nariz y los vas guiando y van donde los llevas. So I discovered that language is only one part of the relationship between the teacher and the student. Y así descubrí que el lenguaje, el idioma, es solo una parte de la relación entre el maestro y el discípulo. Maybe let me tell you something about the idea of the teacher in Theravada Buddhism. Os voy a contar algo acerca de la idea del maestro en el budismo Theravada. So the idea of the teacher is not of a guru. The idea of a teacher is the best friend you could ever have. La idea del maestro no es un gurú, la idea del maestro se corresponde con el mejor amigo que puedas tener. So in the monastic order, the monk who has been a monk like myself for 45 years, or someone who everyone believes is enlightened, like Ajahn Chah, we keep all the same rules without exceptions as someone who's been a monk for one day. En la tradición monástica, alguien como yo, que lleva 45 años siendo monje, mantiene las mismas reglas que alguien que lleva un día siendo monje. This was something that really attracted me to this school of Buddhism. I was always very suspicious of spiritual groups who believe that when you become enlightened, you don't have to keep all the same rules as everyone else. You're special, and you cannot be held to the normal rules of human conduct. And this belief has surfaced in many different religious groups throughout history, and it occurs quite a lot in Buddhist groups, and has led to many scandals and much suffering. Lo que realmente me atrajo de esta escuela del budismo es que la conducta siempre me han generado sospechas. Los grupos espirituales en las que las personas que se las considera despiertas, iluminadas, ya no tienen que mantener las normas que tienen que mantener el resto de la comunidad. Es como si no estuvieran sujetos a normas de conducta. Y esto es una creencia que de alguna manera surge en distintas religiones, en distintos grupos religiosos, y que ha dado lugar a escándalos y ha traído mucho sufrimiento. In the time of the Buddha, the great arahant monk is called Mahakassapa, and he was foremost in ascetic practices. He was so tough, He's so tough, the Buddha said to him when he was getting older, said, "You can relax a bit. You don't have to do all this stuff anymore. You're enlightened. You don't have to do this."
En la época de Buda había un gran arhat llamado Mahakassapa que mantenía una práctica ascética muy estricta, muy dura, hasta tal punto que el propio Buda le dijo cuando se convirtió en más anciano que podía relajarse un poco, que no tenía que mantener la conducta de una manera tan estricta. And Mahakassapa said to the Buddha, "Please allow me to continue. I'm not doing it for myself. I'm being a good example to later generations." Y Mahakassapa le dijo a Buda, le pidió a Buda que por favor que le permitiese seguir manteniendo esta conducta de esta manera, porque no lo hacía para sí mismo, lo hacía para poder ser un buen ejemplo para las generaciones siguientes, para los futuros. So one of the biggest problems throughout history, I think, of all spiritual groups devoted to some kind of meditation practice is overestimation of their attainment. People believing they're enlightened when they're not. Uno de los mayores problemas históricamente en los grupos espirituales de práctica meditativa es la sensación de tener más realizaciones de las que realmente tienen, el pensar que están despiertos, que están iluminados cuando realmente no lo están. So, if you're a monk in this tradition and then you start to think, wow, now I'm enlightened, I don't need to do that anymore, I don't need to keep this rule anymore, makes no difference, my heart is pure, then you can't, because then you think, well, Ajahn Chah, he kept this rule, Mahakassapa kept this rule, do you think that you're more pure than they are? So this is the compassion of the teacher. They are a good example to pupils, not only their immediate pupils, but pupils, students not even born, for future generations. Y si un monje en esta tradición piensa, oh, ya estoy iluminado, ya no necesito hacer esto, ya no necesito mantener estas normas, tengo el corazón puro, en ese momento puede pensar que si incluso Ajahn Chah o Mahakassapa no puede llegar a pensar que es más puro que Ajahn Chah o que Mahakassapa. Y eso es exactamente la compasión de estos maestros que mantienen estas reglas, esta conducta, no solo para ser un buen ejemplo ahora, sino para ser un buen ejemplo de todas las generaciones futuras. So when I was researching, gathering information, conducting interviews for the first Thai biography, I listened to hundreds of hours of teaching, and there was so little autobiography, so little personal anecdote in all these hours and hours of teaching. Cuando estuve investigando y recopilando información y revisando entrevistas para la primera biografía que se escribió en tailandés, escuché a cientos de horas de enseñanzas, y en esas enseñanzas había muy poco contenido personal, de anécdotas personales. And when he did speak about himself, it was almost all about his problems and his weaknesses and his defilements as a young monk. Y cuando hablaba de sí mismo, la mayoría de las veces hacía referencia a sus problemas, sus como defectos, como monje joven. And so this is the role
of the teacher as a good friend or best friend. He doesn't want you to put him up on a pedestal and worship him as something special, even though he is special. Y este es el papel del maestro como mejor amigo. No es alguien que quiera que le pongas encima de tu cabeza y le adores. What he wanted to do was to keep reminding all of us that he once was like us, no different, and that what he had achieved was through practice of the Buddha's teaching. And if we practiced the teaching, we could realize the very same things that he realized. Y lo que quería era recordarnos que era exactamente como nosotros, que lo que había conseguido con su práctica de las enseñanzas budistas era algo que si nosotros practicamos podríamos realizar de la misma manera en la que él lo había hecho. So he was constantly empowering us in this way. Así que nos estaba empoderando constantemente de este modo. So if we look at a great spiritual being, an enlightened being, what is it that we really see? What is it that inspires us? It's really the qualities that he expresses or she expresses. Y si miramos a un gran ser espiritual, a un ser iluminado, ¿qué vemos? ¿De qué manera nos inspira? Son las cualidades que él o ella expresan. So we can really understand the beauty of compassion and wisdom and patience and all these other qualities because they are expressed so purely in that person. Y podemos de este modo entender la belleza de la compasión, de la sabiduría, de la paciencia y de otras cualidades que se expresan de manera pura en esta persona. So we can look at the teacher like a vessel, is holding all these beautiful qualities for us to see. And then when the teacher dies or passes away, then we know that those qualities that we most love and respect in him did not die, and that we have them within us, and by honoring them and cultivating them, then we truly honor our teacher. Y vemos al maestro como un recipiente, como una vasija que contiene estas cualidades que somos capaces de ver de esta manera. Así que cuando el maestro muere, estas cualidades que amamos y que respetamos no mueren, están dentro de nosotros y las honramos y las cultivamos, honrándolas y cultivándolas en nosotros mismos, en nosotras mismas. So my experience as a teenager in England was that I had two questions in my mind. One was, what is the best way to live your life as a human being? And then I thought, is this a legitimate question? Can you compare two human lives like you can compare two kinds of computer or two kinds of consumer goods and say, this one is better than that one? Y en mi experiencia como adolescente en Inglaterra, yo tenía dos preguntas principales, me formulaba dos preguntas. La primera sería, ¿cuál sería el mejor modo de vivir mi vida como ser humano?
Y me planteaba también si era una pregunta legítima en el sentido de cómo se pueden comparar dos vidas humanas, como si fueran dos ordenadores, ¿cuál es mejor? So if you are choosing between two kinds of computers or cars or whatever, you have certain criteria, and you compare the criteria in making your decision. So my further question is, what are the criteria you use to distinguish between human lives and how well human lives are led? Y si eliges entre dos ordenadores o entre dos coches, lo haces mediante ciertos criterios. Tienes unos criterios para compararlos y de ahí sale tu decisión. Pero la siguiente pregunta sería, ¿cuáles serían los criterios que se utilizan para diferenciar estas vidas humanas distintas, para valorar estas vidas humanas distintas? And my second question was concerned with the world we live in. And the world seems such a mess, and so much injustice and cruelty and violence and anger and prejudice. And my question was, does the world have to be like this? Can it be any better than this? Of course, can't hope for a perfect world, but can it be better than it is? And if it can be better, even a little bit better, what's your responsibility as a human being to try to support that or participate in making the world a better place? Y la segunda pregunta se relaciona con que el mundo en el que vivimos es un desastre, está lleno de injusticia, de crueldad, de ira, de prejuicios. ¿Tiene que ser el mundo de este modo? ¿El mundo tiene que ser así? ¿O podemos hacer un mundo mejor? Y si podemos hacer el mundo algo mejor, aunque sea un poquito, ¿qué responsabilidad tenemos como seres humanos de hacer este mundo algo mejor? So I read a lot of books and eventually came across the teachings of the Buddha, and they made so much sense to me. I didn't feel like I was reading some exotic Asian philosophy. It just seemed common sense to me. Y leí muchos libros y en un momento dado me encontré con los libros de las enseñanzas budistas y me pareció que tenían mucho sentido. En ningún momento sentí que estaba frente a una filosofía exótica, asiática, sino que me parecía que era algo que tenía mucho sentido común. So what really impressed me was that the Buddha did not lay down a number of dogmas which we're expected to believe, but he starts off with observation, revelation about human life. Y lo que me impresionó es que Buda no exponía un número de dogmas que hubiese que creer, sino que se basaba en la observación y en la revelación de la vida humana. And the Buddha's analysis is that life is not easy. There are a lot of problems, a lot of challenges, a lot of difficulties in human life. Y según el análisis budista,
La vida no es fácil, hay muchos problemas, muchos retos y muchas dificultades. So the Buddha summarized all these different words in a single word, dukkha, which is usually translated as suffering. So it's not such a good word, but we don't really have others. But if I was to translate the meaning of the term in its broader sense, it means we lack true happiness. Sorry, lack? We lack true happiness. True happiness. Yeah. Buda resumió todas estas diferentes palabras en una palabra, dukkha, que se suele traducir como sufrimiento. No es una palabra muy buena, no es una traducción exacta de dukkha, pero es mejor que otras. Y el sentido amplio de esta palabra sería la falta de felicidad auténtica. So the Buddha is not denying everyday pleasure and happiness, but he's pointing out how fragile and unreliable it is. Buda no rechazaba la felicidad y el placer cotidianos, sino que lo que se daba cuenta es que eran algo en lo que no se podía confiar, no era algo estable. So the second point the Buddha made was, and this was like a revolutionary insight, that the human condition is like this, with a chronic lack of true, profound happiness, not because of some supernatural force punishing us, or testing us, or enlisting us in a plan that we can never truly understand, but the root cause lies within each individual human being. Y la segunda cuestión que planteaba Buda era una comprensión profunda revolucionaria, que esa falta de felicidad auténtica de los seres humanos no provenía de una fuerza sobrenatural, no era ningún tipo de castigo, ni era una prueba que se nos imponía, simplemente era una causa que estaba auténticamente dentro de nosotros. So the Buddha's analysis and the hypothesis he gives us is that all the greed and the prejudice and the selfishness and the aggression and all of the negative qualities in the human mind are rooted in a fundamental lack of understanding of the truth of our life. Y lo que Buda anuncia, la hipótesis de Buda, es que toda la avaricia, todos los prejuicios, todo el egoísmo y todas las cualidades negativas de esta vida humana parten de esa falta de comprensión de the lack of understanding of the human condition, of our truth as human beings. De la falta de comprensión de la verdadera naturaleza humana, el verdadero ser humano, la condición humana, de la verdadera condición humana. So the next point the Buddha made, and this is the key third hypothesis he gives us, is that human beings, male and female, have within them the potential to realize the complete
cessation of suffering, complete, true happiness. Y lo siguiente que plantea Buda, el tercer punto, sería que los seres humanos, los hombres y las mujeres, tienen el potencial de realizar por completo esta cesación de este sufrimiento. And finally, the Buddha tells us that this potential can only be fulfilled by a very profound education of every area of our life, inner and outer. And this systematic education of our conduct, of our emotions, of our thinking, of our wisdom, he called the Eightfold Path, or the Noble Eightfold Path. Y por último, Buda nos dice que este potencial puede realizarse mediante la educación en cada área distinta de nuestra vida, tanto a nivel externo como a nivel interno, respecto a la conducta, las emociones, el pensamiento. Es lo que se enunció como el noble octuple sendero. So if we take these four hypotheses, then we can divide them into two. The first three, the observation, the revelation of the essential unsatisfactoriness, unfulfilling nature of ordinary life, its cause and its potential cessation. This is one group. The second group is based on the idea, if we accept the Buddha's analysis of the human condition, what's the best thing we can do? What's the best way we can live our life in the light of those truths? Y estas cuatro hipótesis se dividirían en dos grupos. Las tres primeras, relacionadas con la observación y la revelación de esa insatisfacción esencial de la vida, nos hablan de su causa y de su cesación. Y la cuarta se basa en la idea de que si aceptamos el análisis de Buda de la condición humana, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Now, one of the reasons this really appealed to me is that I'd studied many, not very deeply, I will say, but in most religious traditions, I found that you were given these ideals. You should be this kind of person. You should not be like this. You should be like this. But then you say, yeah, that's really inspiring. I would really like to be like that, but I'm not. So what can I do to change from how I am right now and become the kind of person my religion wants me to be? And I could never find any clear answer, like practical, systematic answers to this question. And I found in Buddhism this was its strongest point, how practical it is. Y una de las razones que me atrajo es que en la mayoría de las religiones, aunque no he investigado esto de manera exhaustiva, me parece que se dan unos ideales acerca de cómo debería ser, qué debes hacer, qué no debes hacer, que son algo que resulta inspirador. Pero si yo veo que no soy lo que se supone que tengo que ser, que puedo cambiar,
que para llegar a ser como mi religión quiere que yo sea, y no he encontrado respuestas sistemáticas a estas preguntas. Sin embargo, el budismo daba una visión muy práctica. So the answers to my two questions were, firstly, that by applying myself to this education of my whole life, called the Eightfold Path, I would be living the best kind of life that I could think of. And secondly, by sharing my understanding of how to educate one's conduct and emotions and wisdom according to the Buddha's teaching, I would be doing something at least to make the world a better place. Y las respuestas a las dos preguntas que yo me planteaba al principio fueron, en la primera, que si me aplico en esta conducta, en mi vida, en este camino del octuple sendero, podría llevar el mejor tipo de vida posible. Y en relación a la segunda pregunta, podría compartir mi comprensión acerca de la conducta, las emociones y las enseñanzas para contribuir a hacer de este mundo un lugar mejor. So what I'm presenting here is a very different idea of what a religion is and what a religion could be and what being a member of a religion consists of. I would point to the difference in the meaning and the role of faith in an education system, religion, like Buddhism, as against a belief system, religion. Uh-huh. Y la idea que presento de lo que es una religión, de lo que puede ser, en lo que consiste, hace hincapié en la referencia entre el diferente papel entre la fe en un sistema frente a un sistema educativo o un sistema de creencias. So if our religious life is based upon faith in dogmas which it is impossible for us to put to the test, then we have two choices: we believe or we don't believe. Si nuestro sistema religioso se basa en una fe que depende de dogmas que no podemos comprobar, solo tenemos dos opciones: o lo creemos en ello o no creemos en ello. But faith in Buddhism, the essential faith, is in the potential of the human being for liberation or for true happiness through education of body, speech and mind. Pero la fe en el budismo es una fe que se basa en el potencial del ser humano para liberarse, para alcanzar la verdadera felicidad, basado en educar su cuerpo, su palabra y su mente. So this kind of faith leads to effort. If you believe that you don't have to be an angry person for the rest of your life, you don't have to be a depressed person, you don't have to be a jealous person. These are things you do to yourself and you can learn not to. That's a hypothesis, isn't it? So you want to put it to the test. So you say, well, can I do this? Let me see. Let me apply the tools the Buddha gave me. See, do I become less angry, more patient? Do I become kinder? Do I become more compassionate? When I apply the Buddha's teaching, does it have the results that he says it does?
put it to the test. Y este tipo de fe conlleva un esfuerzo para no volver a enfadarme el resto de mi vida, para no ser una persona que se deprime, para no ser una persona celosa. Tengo que aprender cómo poner en práctica estas hipótesis. Tengo que comprobar si es posible. Tengo que ver por mí mismo y aplicar unas herramientas para ver si consigo ser una persona más amable, más compasiva, y tengo que comprobar si todo lo que aplico trae con un resultado. So to give you an idea of how this holistic education system that the Buddha described, let us take up the question of ethics or conduct. Para dar una idea holística de este sistema educativo que describe Buda, vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de la ética de la conducta. So the Buddha starts off with basic observation. What is it that we all need? Living together in families and communities and societies, what is the bottom line? What is it that we need in order for us to flourish as human beings? Y Buda comienza planteando una observación básica de qué es lo que necesitamos todos, tanto dentro de la familia como de la comunidad, de la sociedad, qué es lo que necesitamos a nivel básico para florecer. And the answer we're given is safety. We need to feel safe. Y la respuesta que daba a esta pregunta es que necesitamos seguridad, necesitamos sentirnos seguros. So even if you have like a personal hotline to a fully enlightened arahant or a rinpoche or whatever, and you have all the meditation techniques down, but you don't feel safe, you're not going to go very far on the path of Dhamma. Porque incluso si una persona que sea un arhat o un rinpoche, que conozca todas las técnicas meditativas, pero no se sienta seguro, segura, no va a llegar muy lejos. So the first question in conduct is, how can we help to create safety in our families and communities? Así que la primera pregunta en relación a la conducta sería ¿cómo podemos contribuir a generar seguridad en nuestras familias, en nuestras comunidades? And we look at human nature, observable human nature for our answer. Y miramos a la naturaleza humana, la observamos para ver la respuesta a esta pregunta. We are, to a large extent, animals, and we have the same instincts as animals. De algún modo somos también animales y tenemos instintos como tienen los animales. But we also have a special quality. Let's say we see something really attractive, let's suppose it's this, and you walk into this room, there's nobody here, and you see this, and the inside, I want this. Well, would you take it? Even though the instinct is saying, I want it. I hope all of you, I'm sure you wouldn't take it. Well, why not? It wouldn't be right. It doesn't belong to me. The owner would be upset. My mum and dad told me not to do things like that. Y también tenemos, además de ser animales, una cualidad especial. Por ejemplo, si entramos en esta habitación y vemos algo que nos resulta muy atractivo, como un objeto que hay aquí en la mesa, podemos sentir que lo queremos, que queremos cogerlo. Pero, ¿por qué no lo cogemos? Quizás nos planteemos que no está bien cogerlo,
que no nos pertenece, que a la persona a la que ese objeto le pertenece le va a molestar. Si lo cogemos nosotros, quizás nuestros padres nos han dicho que no cojamos las cosas. So we cultivate this quality of mind as a tool to create safety in families and communities. Y de este modo cultivamos esta cualidad de la mente, esta herramienta para generar seguridad en nuestras familias, en nuestras comunidades. And so we announce to our families and the people around us, we're honest. We say, I'm still got a lot of anger in my heart. I still get angry. I still lose my temper. You know, I'm working on this, but it's a work in progress. It takes time. But in the meantime, I'll make you this promise. Y de algún modo anunciamos a nuestras familias, de manera a las personas que tenemos a nuestro alrededor, de manera honesta. Todavía siento ira, todavía pierdo los nervios, pero estoy trabajando en este proceso que va a llevar tiempo y es un compromiso que he tomado. You say, no matter how angry I am, I will not abuse you physically or verbally under any circumstance. Y decimos que no importa cuánto me enfade, nunca voy a maltratarte ni físicamente ni verbalmente. So if someone says that to you, how do you feel? You feel safe, feels good, huh? Y si alguien te dice eso, ¿cómo te sientes? Te sientes bien, ¿no? So this is a recognition that we can't just decide not to be angry. You know, say, oh, I listened to this inspiring talk by a Buddhist monk. Now I'm just going to have loving kindness and compassion for all beings all the time. It's not possible. You can't do that, can you? Y reconocemos que no podemos decidir que nunca más nos vamos a enfadar y que a partir de ahora vamos a desarrollar el amor bondadoso, la compasión durante todo el tiempo. But you can say, yeah, I'm angry, I'm really angry with you right now, but you don't abuse physically or verbally. And the Buddha says that when you take on these precepts, you give the greatest gift you could give to the people you love and the people around you. You're giving the gift of safety. Y Buda, pero puedo decir que cuando esté enfadado nunca voy a maltratarte, ni de manera física ni de manera verbal. Así que Buda dice que tomar estos preceptos es el mejor regalo que podemos hacerle a la gente a nuestro alrededor, porque es el regalo de la seguridad. Let's take another example. The third precept is to refrain from adultery, not to cheat on your partner. Again, you're honest. You say, sometimes I see other men or other women, I feel I like them, they're attractive to me, I feel some sexual feeling. It's just normal and natural for a human being. But I promise you, I will never act upon those feelings. I will never speak words prompted by those feelings. It's a doable, workable standard. It's not too idealistic, but it gives that sense of safety and trust in communities. Si ponemos, por ejemplo, el tercer precepto relacionado con el adulterio, con no engañar a nuestra pareja, podemos ser honestos y decir que a veces puedo ver a otro hombre o a otra mujer y que me parezcan atractivos, que despierte algún tipo de deseo sexual, y esto es algo natural.
pero puedo comprometerme a nunca actuar de acuerdo con eso que estoy sintiendo o a nunca generar palabras que provengan de esa sensación. Y esto es algo que sí puede hacerse, es algo con lo que se puede trabajar y es un estándar realista que genera autenticidad y seguridad en la comunidad. Now, there's a lot of interest these days in mindfulness and a lot of different ideas of what mindfulness is. And but when we get down to the details, how can you be mindful in daily life? What are you mindful of? Because mindfulness is not just like a floating quality. You have to be mindful of something. And your basic objects of mindfulness in daily life are your precepts. So this is in your mind all the time, in your the intention not to hurt, the intention not to harm. You're mindful of this, you're bearing it in mind. You never forget that. And similarly with the other precepts. And if you can be mindful and bear in mind those 5 precepts, you'll never get too far off the track. You make mistakes, you get lost a little bit, but it's recoverable. Y hoy en día la gente se interesa mucho por el mindfulness y hay distintas ideas acerca de lo que es mindfulness. Pero si lo vemos en detalle, ¿qué implica el mindfulness, la conciencia plena en la vida diaria? ¿De qué somos conscientes? No es que sea una cualidad etérea, somos conscientes de algo. Y el objeto de mindfulness, de la conciencia plena en nuestra vida diaria, lo constituirían estos preceptos. So maybe I just digress a little bit. You know, so many people will say, yeah, be mindful, you just need to be in the present moment. Don't let your mind go into the past or the future. Si mantenemos la conciencia en el momento presente, no dejamos que se vaya al pasado o al futuro. But how could that ever be possible? Pero ¿cómo puede llegar eso a ser posible? Because in daily life, you're always having to bear certain things in mind, like I mentioned just now. When you are studying or working, you have to draw upon the knowledge that you had gained in the past, drawing upon past experience. So does that mean you're not in the present moment? Y por ejemplo, en nuestra vida diaria tenemos que tener presentes distintas cosas. No podemos olvidarnos de todo el conocimiento de experiencias pasadas para lo que estamos haciendo ahora. Even fully enlightened beings have to book their airplane tickets months in advance. Does that mean they're not in the present moment? Incluso los seres despiertos, los seres iluminados tienen que comprarse un billete de avión con meses de tiempo. No pueden estar solamente siempre en el presente. So I would like to explain how I understand this idea. What is, in terms of our real world, our real experience, what is the past? En términos de nuestra... voy a explicaros cómo entiendo esta idea en términos del mundo real. The past is memory. Presently arising memory. That's the past that we can know.
¿Y qué es el pasado? El pasado es memoria y la memoria es el pasado es esa memoria que está surgiendo aquí, ahora, en el momento presente. And what is the future? The future is presently arising thought, imagination. ¿Y qué es el futuro? El futuro es un pensamiento que está surgiendo ahora en el presente. So being in the present moment doesn't require the absence of memory and thought. It requires us to know memory as memory and know thought as thought. Y estar en el momento presente no consiste en una ausencia de memoria o una ausencia de pensamientos sobre el futuro, simplemente consiste en reconocer la memoria como memoria y los pensamientos como pensamientos. So, just to support this argument, if we look in the primary sources, in the Buddha's words, so many times he refers to his past lives. He refers to past events in human history. On a number of occasions, he speaks of the future, not as an astrologer does, but saying that if this, and this condition is fulfilled, this will happen. If this condition is not fulfilled, it won't. Y para continuar en esta línea argumental, vemos que en las enseñanzas budistas, Buda habla también de vidas pasadas, de eventos que han ocurrido en la historia, en la historia de los seres humanos. Y también hay un número de veces en las que se refiere a tiempos futuros, pero no de una manera predictiva como la astrología, sino que habla de que cuando se da una condición determinada va a ocurrir esto, o que si no se da una condición determinada no va a ocurrir esto. Myself, at the end of every year, I have many requests to broadcast, record New Year's blessing and encouragement for publications, for TV stations, all kinds of things. And so I usually say, give my blessings, but I said, just remember, whatever you think this new year will hold, it'll be different than what you think. This is my prediction. Y a mí, por ejemplo, a final de año me suelen pedir que haga algún tipo de declaración, que comparta algo, como bendiciones de Año Nuevo o palabras de ánimo. Me lo piden distintas publicaciones, distintos canales de televisión. Y cuando yo doy estas bendiciones, cuando hablo en esos momentos, una de las cosas que les recuerdo es que recuerden que lo que piensan ahora que va a ocurrir este próximo año no va a ser lo que va a ocurrir este próximo año, va a ser distinto. Okay, that's a short digression so that I could refer to the title of the talk. So everybody will say, yeah, he did talk about it a little bit. Esto es de manera breve sobre lo que iba a hablar, así que todo el mundo ahora puede hablar un poquito. Okay, back to precepts. Now the vital element of this education of our conduct is that it has to be voluntary. This is how it becomes what in Buddhism we call sila. Now, if you were to not hurt, not harm, not do all these bad things because you don't want to go to prison,
or you don't want people to criticize you. Well, it's better than doing them, of course, but it would not be considered ethical behavior. It would not be considered sila in the Buddhist sense, because it's not coming from your own understanding and your own commitment to this education. Y si volvemos a hablar de los preceptos como un elemento vital de esta educación respecto a la conducta, tiene que ser algo que sea voluntario. En el budismo, por ejemplo, cuando tratamos de no herir o de no hacer cosas que causen daño, no lo hacemos porque tengamos miedo a ir a prisión o miedo a que nos critiquen, por supuesto. Si no lo hacemos por esto, ya es bueno que no lo hagamos, aunque sea con esa motivación. Pero eso no se consideraría un comportamiento ético, un comportamiento relacionado con Shila. Para que eso sea así, para que sea un comportamiento ético, tiene que partir de nuestra comprensión y de nuestro compromiso. And the Buddha also said, if you keep all these precepts completely or purely, and then on the basis of that purity, you start looking down on other people who don't keep precepts and consider yourself superior to them, then your precepts are no longer pure. Y Buda también dice que si cuando mantenemos los preceptos de una manera pura, de una manera completa, empezamos a mirar con superioridad a los demás, ya no estamos manteniendo estos preceptos de una manera pura, de una manera completa. So if you really understand the value of keeping precepts as a way of educating your conduct and improving your relationship with the people around you. Y si comprendemos el valor de mantener estos preceptos como una manera de educarnos en la conducta, de mejorar la interacción con las personas que nos rodean, then you start living your life and aware of these boundaries that you've created for yourself. And sometimes there are some pressure, sometimes some temptation to break these precepts. But if you can sustain your commitment to them through time, the result is a real feeling of self-respect starts to arise in your mind. This is one of the first benefits you can see. Y si comienzas a vivir siendo consciente de estos límites que tú mismo has establecido para ti mismo y resistes a las presiones, a las tentaciones, pero eres capaz de mantener ese compromiso a lo largo del tiempo, eso hace que surja un respeto por ti mismo en la mente, y ese sería el primer beneficio. So many of the guilty thoughts, thoughts of self-aversion and so on, are now reduced or disappear. So the mind becomes clearer and brighter. Y muchos de estos pensamientos de culpabilidad, de aversión hacia uno mismo, se reducen y la mente se convierte en más clara, más brillante. So I think too often people look at meditation, as a specific activity that they give some time to every day, maybe, or not every day. But from Buddhist point of view, it's very important to see how this is embedded or integrated in your whole life. And without this training of conduct, you can maybe go one step forward when you're sitting with your eyes closed and 2 steps backwards in your daily life, and it becomes very frustrating. Y a menudo,
si vemos que la meditación, si tenemos esa percepción de la meditación como algo que hacemos todos los días o casi todos los días, vemos que desde el punto de vista budista tiene que ser algo que esté integrado en nuestra vida, porque si no es como si tratamos de entrenar una conducta en la que avanzamos un paso y retrocedemos 2 pasos. So another way, these different kinds of education enrich each other is that through the practice of mindfulness, specific meditation practices, we become much more sensitive to what's going on in our body and mind. Let's take the case of anger again. It's not that suddenly we lose our temper, suddenly we're angry. There has been an accumulation. There have been signals, signs already. If we lack mindfulness, we miss those signs. But with mindfulness, we can recognize them and then prevent that accumulation of negativity from progressing. Y si vemos cómo esta educación puede también enriquecernos los unos a los otros, por ejemplo, con la práctica de mindfulness, en la práctica de meditación en sí, nos volvemos más sensibles con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Podemos poner, por ejemplo, una vez más la ira, que hablábamos antes, y no es que nos estallemos en ira de repente, no es que perdamos los nervios de un momento para otro, sino que se van acumulando una serie de señales, una serie de cosas que podemos ver. Y si somos conscientes de estas señales, podemos verlas. Si no somos conscientes, nos perdemos estas señales. Si somos conscientes, podemos reconocer estas señales y conseguimos evitar acumular esa negatividad que puede ir increciendo. And you can notice certain patterns in yourself. With a strong negative emotion like anger, then there'll be a pattern and it occurs physically before you start having angry thoughts. Some tension in certain part of your body, and it's predictable. It's a pattern. And so if you become sensitive to that pattern, then you can cut it very easily. Y nos daremos cuenta también de algunos patrones que se repiten. Por ejemplo, una ira muy fuerte también se manifiesta de una forma física. Podemos hacernos sensibles acerca de esa tensión y eso puede hacer que veamos un patrón predecible en ello y siendo más sensibles a ese patrón podemos reconocerlo y cortarlo. So, so 2 more really important qualities to develop, which we can see have an immediate effect on our conduct and our behavior: patience and loving kindness or compassion. Now, patience, I would like to compare it like this. Like you have some unpleasant physical or mental feeling, and it's like this, okay? So if you imagine it's burning that area of my hand, so that's a basic unpleasantness. But when we experience unpleasant feelings without mindfulness, what happens is we go, like that. And so rather than making it better, now we're burning our whole hand, you see? So patience means that you don't do that.
sometimes you just have to bear with unpleasant things. You can't always get away from them. And so you do, just to allow it to be there. Even though it's not very pleasant, you have to fight against it. And it's just there, it's just that much, it's okay. Y hay dos cualidades importantes que me gustaría también hablar de ellas, porque tienen un efecto en la conducta, en el comportamiento. Serían la paciencia y el amor bondadoso. En relación a la paciencia, podríamos compararlo con una sensación desagradable, tanto física como mental. Por ejemplo, como ha mostrado él antes, si yo tengo un objeto en la mano que me está quemando, que es básicamente desagradable la sensación desagradable puede hacernos por sí misma que de repente cerremos la mano. Pero ¿qué va a ocurrir entonces? Lo que va a pasar es que nos vamos a quemar la mano entera. Sin embargo, la paciencia consistiría en poder sostenerlo, en no hacer eso y poder permitir que eso sea como es y simplemente lo dejemos estar. So I'm going to bring the talk to an end. It's longer than I thought. Just a brief introduction to Buddhist wisdom, Buddhist understanding. And as I began with a reading and talking about words and books, the idea I like to share with you is that our life is a verb. In our life there are no nouns. We think of everything as a noun. You say, I am a noun, me. My body is a noun. My feelings. Yes, we have my thoughts, my dreams. We have all these nouns. And Buddhism has said, look more closely. And all you find are verbs. You see this flow of experience. But it's not a random flow. It's conditioned and we can learn and how to respond wisely to this flow of conditions. Y esto es una breve introducción a la sabiduría y a la comprensión budista. Lo que hemos leído, lo que hemos hablado, la idea sería compartir que la vida es un verbo, no un nombre. Normalmente lo entendemos la vida como un nombre. Yo, mi cuerpo, mis sentimientos, mis pensamientos, mis sueños. Pero el budismo lo mira de una manera más cercana como verbos, como cosas que están en un fluir de la experiencia condicionada y le pueden dar una respuesta de sabiduría. So the teaching of anatta and selflessness is quite a difficult one, but the understanding of this I would like to give you tonight is there is a self, but it's not what you think it is. It's a verb, not a noun. Y la enseñanza de anatta, de la falta de existencia inherente, de la falta de yo, la ausencia de yo, es algo difícil de comprender, pero me gustaría decir que hay un yo, pero no es lo que pensáis que es ese yo. Sería un verbo, no un nombre. So that's the end of the talk. Thank you for your patience, and if anyone has any questions or anything they'd like to discuss, either about the talk or about anything at all, please feel free to do so. Y este es el final de la charla, pero si tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar, por favor, podéis comentarlo ahora. Hello, good evening. First, I would like to say thank you for being here and for your talk. It was very nice. Well, my name is Anna. I have 1,000 questions, but I'm going to ask one.
You were talking about true happiness, that the problem of, well, Buddha said that the problem of human beings is that they don't find a true happiness. And my question is, as far as I understood, is something that you can train? That's what you said. So true happiness is something that you can train, and if so, where is the manual for dummies? Like, how to start that? Like, the true one, the true happiness. And thank you. Yes, thank you. Sorry, Okay. do you want to? I don't know, maybe people will need to understand the question. ¿Quieres repetir la pregunta en español, porfis? Gracias. Me traduzco a mí misma. Que como ha hablado, bueno, primero le he dado las gracias y le he dicho que como ha hablado de la felicidad verdadera, que los seres humanos no la encontramos, que si todo es cuestión de entrenamiento, como ha dicho él, de entrenamiento y disciplina, y que si es así, que si puede decirme cuál es el manual para dummies, para empezar. I'm reminded of a question asked of the Italian artist Michelangelo. He sculpted this incredibly beautiful and realistic horse. And someone said to him, "How could you sculpt a horse like that from just a big lump of rock?" And he said, "I didn't. I just took out all the bits that weren't the horse. Just removed all the pieces of the rock that were not the horse." Ah, ok. Esto me recuerda a una pregunta que le plantearon al artista italiano Michelangelo, que había esculpido un caballo que era muy bello y tremendamente realista. Entonces le preguntaron, ¿cómo es posible que hayas esculpido este caballo a partir de una piedra? Y él dijo que lo que había hecho era simplemente quitar de la piedra todo lo que no era el caballo. So similarly, we can't know what this true happiness is. It's a synonym for nibbana, but we all know what is imperfect happiness. So we look into our life. What is our experience of happiness? What are its strengths? What are its drawbacks? And we learn how to let go of our attachment to these imperfect kinds of happiness, and then gradually we get more and more of a sense of what's left when we let go of all of that. Así que no podemos conocer realmente lo que es la felicidad verdadera, el nibbana, que sería el sinónimo de esta felicidad verdadera. Pero sí conocemos lo que es la felicidad imperfecta. Conocemos qué puntos fuertes tiene, qué puntos débiles tiene, y si comenzamos a soltar ese apego a esta felicidad imperfecta, podremos poco a poco cada vez más ver lo que queda. So first step of this analysis is we look at to what extent our experience of happiness and pleasure is dependent on other things, is conditioned. En el primer anuncio que hacía el Buda, lo que nos damos cuenta es hasta qué punto esta experiencia de felicidad y de placer depende de cosas que son condicionadas. For instance, if your experience of pleasure is conditioned by good physical health, then if you lose your health for some reason, your access to that happiness has now been cut off. So it's not a very reliable kind of happiness. Por ejemplo, si nuestro bienestar se basa en tener buena salud física, en el momento en el que perdamos esa salud física, se corta ese acceso a la felicidad. Es algo en lo que no podemos confiar. Apart from anything else, any sensual pleasure cannot be enjoyed for very long. Before long we get hungry, or we get thirsty, or we need to go to the toilet, or we need to have a rest.
there's always something going to undermine that pleasure before very long. Y si pensamos en cualquier placer sensorial, siempre es algo que no va a durar mucho. Pronto volveremos a tener sed, volveremos a tener hambre, volveremos a necesitar ir al baño, volveremos a necesitar descansar. Siempre va a haber algo que termine con ello. Se va a terminar, vaya. So now if we look at a different kind of happiness, I think we can see that some kinds of happiness are superior to others. I'll give you an example, acts of kindness and goodness. If you act kindly, you're generous to someone, and you have no expectation of any reward, that becomes what we call a noble treasure in your heart. So what I mean by this is we've all given things and done things for other people because we want something in return. But we've also all done things with no wish for any return. Y si vemos que, si observamos distintos actos, por ejemplo, de generosidad o de amabilidad, hay algunos que son superiores a otros. Por ejemplo, si somos amables y generosos sin esperar ninguna recompensa, sin esperar nada a cambio, eso es lo que llamamos un tesoro noble del corazón. Y todos hemos hecho cosas y hemos dado cosas esperando algo a cambio, y también hemos hecho cosas sin esperar nada a cambio. So let's compare them. When you recollect, bring to your mind an occasion in the past where you did some good thing but you wanted something in return. How do you feel about it now? I think if you're like me, you don't feel very much at all, because the memory is the memory of a transaction. Y podemos comparar recuerdos. Si pensamos en algo que hayamos hecho en el pasado esperando obtener algo a cambio, ¿qué sensación tenemos ahora de eso? Simplemente tendremos una sensación como que lo que hemos hecho es una transacción. But when you bring to mind memory of some good thing you did, even a small thing for somebody, and you had no wish at all for any recognition or any kind of reward, even after a year, you just think of that and you immediately feel good. 2 years, 5 years, 10 years, 20 years, even 50 years, you think of that good thing you did and it just makes you feel so happy. Y si pensamos, si recordamos algo que hayamos hecho, aunque sea algo muy pequeño, sin ningún tipo de deseo de reconocimiento, de recompensa, aunque lo recordemos un año después, nos sentimos bien. Podemos recordarlo 2 años después, 5 años después, 10, 20, 50 años después, y siempre nos vamos a sentir bien, siempre nos va a aportar felicidad. So here I would say that the acting kindly, acting generously, and remembering, recollecting that goodness gives you access to a kind of happiness which is superior to that which you can experience through your eyes and ears and nose and tongue body. Y aquí lo que podemos decir es que actuar de manera generosa, de manera amable, nos produce un tipo de felicidad al recordarlo, que es un tipo de felicidad superior a cualquier felicidad que podamos obtener mediante el gusto, el olfato, el tacto. Of course, you don't have to choose between those two. You can have both, but this recollection of goodness is such a wonderful thing that we often not really aware of. And if someone is at the end of their life
and you want to help them to be more at peace, it's very difficult to teach mindfulness techniques to someone at the end of their life. But if you encourage them to recollect some things they're most proud of in their life, the good things that they did, they're most proud of, they can experience very strong feeling of joy in their heart, which can be their meditation object and bring much peace at the end of their life. Y no es que tengamos que elegir entre una cosa y otra, pero el hecho de recordar la bondad es algo muy bueno de lo que normalmente no somos conscientes. Por ejemplo, al final de nuestra vida queremos estar en paz y al final de nuestra vida es muy difícil que podamos enseñar técnicas meditativas, que podamos aprenderlas al final de nuestra vida. Y ser capaz de recordar cosas buenas que hayamos hecho, cosas de las que nos sintamos orgullosos, puede traernos una alegría muy fuerte, muy profunda en el corazón. Y esto realmente puede convertirse en un objeto de meditación y puede aportarnos mucha paz al final de nuestra vida. So, another source of happiness, not so dramatic, but very cool, and it sort of spreads out into your life and produces real sense of well-being, is the recollection of your virtuous conduct. So if you keep those precepts, and then, for instance, in the evening, you say, have I done anything or said anything today that I can criticize myself for? And then if you say no, that's a good feeling, okay? That's a happy feeling. But then you have to be careful because maybe you're not being honest with yourself. So you say, if my spiritual teacher knew everything I did, everything I said today, would he or she be able to criticize me? And if you say no, even if they had a camera and they watched everything I did, everything I said, there was nothing at all, that's a very special kind of happiness. And this is also can be used as a meditation object at the beginning of a meditation session. If you have that kind of recollection, then you can use that just to trigger that very powerful feeling of joy and use that to take you into the meditation practice. Y podemos hablar también de otra fuente de felicidad menos dramática, más fresca, más integrada en nuestra vida, que nos trae bienestar. Sería, por ejemplo, el acordarnos de la conducta que hemos realizado de manera virtuosa. Si, por ejemplo, al final del día nos preguntamos, el hecho de mantener los preceptos, por ejemplo, si al final del día nos preguntamos, hoy he dicho algo por lo que pueda criticarme, o he hecho algo por lo que pueda criticarme, pero incluso así podríamos engañarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, hay que ser honesto. Podríamos también plantearlo en términos de si mi maestro espiritual, mi maestra espiritual, me hubiera estado viendo hoy por una cámara, vería algo que pudiera criticar, habría yo hecho algo que fuera criticable, habría dicho algo que fuera criticable. Y si la respuesta es no, eso trae una felicidad muy especial, un tipo de felicidad muy especial, que incluso se puede convertir en objeto de nuestra meditación al comienzo de la sección de práctica. Podría ser algo que detonase la alegría y pudiésemos utilizarlo como objeto meditativo. But ultimately, the determinants of whether or not we feel real happiness in our life are the presence or absence of defilement that we spoke before, of all the negative mental states.
And so the more profound kinds of happiness depend upon meditation training, in which we learn how to identify and let go of these negative mental states we call defilements. Y si nos preguntamos si encontramos felicidad real o no en nuestra vida, también podemos ver una felicidad más profunda que depende del entrenamiento meditativo, que nos permite soltar los estados mentales que llamaríamos defilements, impurezas, que llamaríamos las impurezas. So mindfulness, when it is stabilized, meaning it's continuous, then we give it a new name, we call it samadhi. So the simile that my teacher would give is, if you imagine we turn on a tap and there's a water, is drip, drip, drip. So the drip is like mindfulness, and the gap is when you lose your mindfulness, okay? So it's drip, drip, drip. Y cuando mindfulness, la conciencia plena, cuando se estabiliza de una manera continua, lo llamamos samadhi. Mi maestro usaba el símil de lo que sería un grifo que está goteando, y en ese símil cada gota sería el mindfulness, la conciencia plena, y cada hueco entre gotas sería esa falta de conciencia plena, esa falta de mindfulness. So if you turn the tap on a bit more, drip, 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 drip. So the gaps between the drips become less, until eventually if you turn on, you get a stream of water. So if you continue with the mindfulness practice, the mindfulness becomes more, eventually it becomes a stream of mindfulness. And that stream of mindfulness we call samadhi. Así que si fuésemos abriendo cada vez más ese grifo, cada vez las gotas serían más frecuentes y los huecos entre gotas serían menos frecuentes. Con lo cual podríamos llegar a abrir el grifo de manera completa para que ese agua fluyese de manera constante. Eso sería una práctica continua de mindfulness, de conciencia plena, que es lo que llamaríamos samadhi. So, with samadhi, the mind is very strong, very stable, very bright, very joyful. So we experience the temporary cessation of defilement. We just have a taste of what it's like for a mind free of defilement. So it's a very special kind of happiness. But in the end, it's still a conditioned phenomena. And so it's only with the development of wisdom and vipassana that we are able to uproot the ignorance, misunderstanding that powers all the defilement. And then with the complete cessation of defilement, then we know what true happiness is. Y con el samadhi la mente se fortalece, se convierte en más estable, y de este modo experimentamos una cesación temporal de estas impurezas, de estos oscurecimientos, y podemos llegar a percibir el sabor de la mente libre de impurezas. Esto podríamos verlo como la felicidad, pero sin embargo esto seguiría siendo un fenómeno condicionado. Realmente llegaríamos a la sabiduría a través del vipassana para cortar de raíz la ignorancia y la falta de comprensión. Y de este modo,
conseguiríamos librarnos de todas estas impurezas. Podríamos llegar a realizar esta felicidad verdadera, esta completa cesación de impurezas. So just as one final short point that if you're practicing meditation and you want to have some sense of whether you are progressing or not, then look into your life, and if you find that the things that make you suffer are becoming less and less, and the things that make you happy are increasing, it means you are probably on the right path. Y de manera breve, para poder ver si la práctica meditativa, cómo está progresando en nuestra vida, cómo va esa progresión, podemos mirar a nuestra vida y podemos observar si las cosas que nos causan sufrimiento son cada vez menos y si las cosas, si somos cada vez más felices, si cada vez hay más cosas que nos generan felicidad. Okay. What's the time? What time are we finishing? Are you tired? It's fine. Been hard work. For this kind of session, the person who works the hardest is the translator. It's really fine. Maybe take one more question. Is there any more? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Yeah. Two questions. Yeah, we can take. Si hay dos preguntas más. Yeah. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Andrea y bueno, yo me gustaría preguntarte, en la sociedad occidental yo me he dado cuenta que sobre todo los jóvenes, ¿no? Esas menores de 35, que es más o menos la edad en la que yo estoy, estamos muy sobreestimulados con todo lo que la sociedad nos quiere hacer entender que es la felicidad, como podrían ser pues comprarte cosas, tener un trabajo o siempre poniendo ese foco en lo externo de uno mismo. Entonces yo como instructora de mindfulness principiante que soy, me gustaría saber cómo podría terminar de romper esta barrera con la gente que se encuentra en esa situación, ¿no? En que piensan que solamente con 1 hora de meditación o 30 minutos a la semana es suficiente y no lo entienden como una manera de comprender la vida o de mirar hacia adentro. Entonces, me estoy dando cuenta que en Occidente está ahora muy a la orden del día el tema del mindfulness, pero creo que todavía falta mucha barrera de alcanzar para que se pueda llegar a entender y beneficiarte de ello. So her name is Andrea, and her question is related to in the present Westerner society, she feels young people under 35, more or less, are overstimulated about the ideas of happiness that the society transmit to them, about buying things or getting a good job or like basis for happiness. And she's a beginner mindfulness instructor, and she'd like to know how to break this barrier with the people that think that meditating 30 minutes or 1 hour a day is enough, not really looking inside of themselves, and how mindfulness could be understood and how mindfulness could benefit them. Yes, again, so my understanding from my own training is of like mindfulness techniques being embedded in the whole attitude to your life and how to live your life. And as I mentioned before, if there are not some basic intelligent decisions being made about things like sleeping well, eating healthily, getting enough exercise, these kind of basics, then mindfulness practice not so helpful even.
I think that I recommend people to turn off their phones half an hour before they go to bed, and don't turn them on again until half an hour after they wake up in the morning. I'm somewhat sorry. Do you want to translate? Yeah, okay. Yo entiendo mindfulness no como solo una técnica, sino como una actitud completa en la vida. Algunas decisiones básicamente inteligentes acerca de cómo comemos de manera saludable, si hacemos ejercicio, si dormimos correctamente, pueden estar impregnadas de mindfulness, de conciencia, y esto puede ayudarnos mucho. Un ejemplo sería, por ejemplo, apagar el teléfono media hora antes de irnos a dormir, o no abrir el teléfono, no conectar el teléfono hasta que ha pasado por lo menos media hora desde que nos hemos despertado. From my observation, my experience in Thailand, that retreats, taking teenagers out of their environment, and having meditation course for 2 days, 3 days, 4 days, 7 to 10 days is perfect, but quite difficult. But that it can have surprisingly good results. I've seen many cases where retreats of 7 days or 10 days begin with a lot of rebellious behavior, and then after 3 or 4 days, when they realize, well, they've got to stick it. There's nowhere to go. And so many of the children just have really good experiences after that. So I understand this is not really possible in this environment, but it's finding a way of just getting children to push through that resistance, because they're usually quite shy. Kids teenagers are intelligent. And this is really about observation. It's not to say you have to accept some special belief system. It's saying, just look, is this really satisfying you? How do you feel? Look at what happens when you don't get what you want, or you're separated from what you like. And is this a really sustainable way to live your life? So I think it's more about getting young people to ask these kind of questions, or putting them in an environment where they can really look at this kind of issues out of their more comfortable, familiar surroundings. Por mi experiencia, en lo que he observado en retiros con adolescentes, por ejemplo, en retiros no de 3 o 4 días, sino por ejemplo en retiros de 7 a 10 días, se observan efectos muy buenos y muy sorprendentes. Es habitual que durante los primeros 3 o 4 días haya una especie de comportamiento rebelde, pero a partir de ahí se dan cuenta de que no hay ningún sitio a donde ir, y pueden llegar a tener una experiencia muy buena a partir de ahí el resto del tiempo. Yo sé que esto es algo que no es posible en este entorno, y no se trata de algún modo forzar la resistencia de los chavales, de las chicas, sino de que ellas son inteligentes, puede basarse en la observación. Ellos y ellas son capaces de plantearse si la vida que están viviendo, si lo que sienten les satisface, si pueden plantearse qué sienten cuando no obtienen lo que quieren, pueden plantearse cómo se sienten cuando se ven separados de lo que quieren tener,
Y también pueden plantearse si así es como quieren vivir su vida, sintiendo esas cosas. Entonces, de algún modo, estos chavales pueden tener una aproximación, un punto de vista distinto a lo que es su forma habitual de ver las cosas. I think that gratitude meditation is very important, or mindfulness of all that we've been given, freely given in our lives. Yo creo que la meditación en la gratitud es también algo muy importante, si podemos mirar de manera consciente todo lo que se nos ha dado gratuitamente en esta vida. If I tell you a story, I left home at 17 and went to India, and at the age of 18, I had no money, and I was living rough on the streets of Tehran. And one day I was walking along the road, and this morning time, and this woman came out of her flat, obviously going to work. Os voy a contar la historia de cuando yo me fui de casa con 17 años, me fui a la India, era un adolescente, y me fui sin dinero y era una vida dura en la que pasaba mucho tiempo en la calle. Y un día estaba caminando por una calle, por una carretera, y vi una mujer que, de manera evidente, esta mujer se estaba yendo a trabajar. She looked at me, and like really kind of stern, and she said, like, come with me. And so I followed her, and she went back to her flat, and then she pointed to the shower, like, go and have a shower. Y esta mujer me miró y me dijo, ven conmigo. Y me vio así, me dijo, ven conmigo. Entonces yo la seguí, me fui con ella y me llevó con ella, y lo primero que me dijo fue la ducha. Ve y date una ducha. And then I heard some noise, and there was some clothes, like obviously her son's, some jeans and some fresh t-shirt. And she took, I think she maybe burned what I was wearing. Y entonces oí un ruido y me di cuenta de que estaba como preparando ropa. Seguramente sería ropa de su hijo o algo, que me estaba preparando una camiseta, unos vaqueros, y creo que probablemente debió de quemar la ropa que yo llevaba. Then I came out from the shower, and there was this big breakfast, so delicious breakfast for me to eat. And she stood and she watched me eat. Y cuando salí de la ducha vi que me había preparado un desayuno riquísimo, copioso, y mientras me lo comía ella simplemente se quedó allí observando cómo yo me comía ese desayuno. So I could see she was glancing at the clock, so I tried to eat quickly, and then next moment we were out at the flat and back on the road, and she was rushing off to work. She never spoke one word to me. Y veía que miraba el reloj, ¿no? Como que tenía prisa. Así que a la mañana, next morning you said, yes. No, this is This morning, just few minutes. yeah. Entonces estaba mirando ella el reloj como que llegaba tarde. Entonces pasaron unos minutos, yo me apresuré a tomar el desayuno rápido porque me di cuenta de que ella tenía prisa. Y cuando terminé, nos fuimos. Ella se fue a trabajar y no hablamos más. So it's a long story of my experiences, but I got adopted by an Irani family, and I got some work, I made some more money, and I went back to India. Y hay más historias sobre esto. Yo fui adoptado por una familia iraní y conseguí hacer algo de dinero para volver a India. And so I was, when I went back to India, I'm just looking for places to meditate. Y cuando volví a India estaba buscando lugares donde meditar. So I would just hitchhike and get on a truck, and with no destination, and then wherever the truck stopped, I'd get off and see if there's some interesting place to meditate.
Y entonces me dedicaba a hacer autostop y simplemente me montaba en un camión y allá donde iba el camión iba yo y cuando llegaba miraba si había algún sitio donde meditar allí. So anyway, so one day I was sitting, meditating, and the memory of this lady in Tehran came to my mind, and her kindness and generosity. And I was so overwhelmed, I start crying, my tears come down my eyes. Oh, such a wonderful, kind lady. Mm-hmm. Y un día cuando estaba sentado en meditación, me acordé de esta historia de esta mujer de Teherán que me había dado este desayuno y todo esto. Y me puse a llorar, realmente siendo consciente de esa inmensa amabilidad que había tenido conmigo. And then I thought, this wonderful kind lady gave me one meal, one shower, one suit of clothes. What about my mom? How many meals did she give me? How many clothes did she buy me? How many things did she do for me? Why have I never really appreciated this before? Like, why is it I meet a woman for just a few minutes one day and she's in my mind and I forgot all about my mum? And then from there, I really started to appreciate all that I've been given by my parents and my culture, and it really... So this was my first big insight as a meditator. It wasn't some kind of very special mystical state. It was just a sense of gratitude. And I think that this for young people, you know, this so self-obsessed and lack of sense of gratitude and where all this comes from is a major cause of depression and anxiety and all these different addictive behaviors. So, it's not saying you should be grateful, but just open your mind. Look at all the good things in your life. Where do they come from? Y si pensando simplemente en una comida, una ducha y un conjunto de ropa que me dio esta mujer era capaz de sentirme así, entonces empecé a plantearme, ¿y mi madre? ¿Cuántas comidas me ha dado mi madre? ¿Cuántas duchas me ha dado mi madre? ¿Cuánta ropa me ha dado mi madre? ¿Cuántas cosas ha hecho mi madre por mí? ¿Por qué no lo he apreciado antes? ¿Por qué necesito una mujer que venga de fuera y durante unos minutos me dé algo así para darme cuenta? Y entonces empecé a apreciar todo lo que me habían dado mis padres, todo lo que me había dado mi cultura, y entré como en un estado místico, sentí una gratitud tremendamente profunda. Y creo que las personas jóvenes que están muy obsesionados con sí mismos podrían desarrollar este tipo de gratitud para no tener estos problemas que tienen muchas veces de depresión, de conductas adictivas. Creo que es cuestión simplemente de ser capaz de abrir la mente a las cosas buenas que tenemos y ver de dónde vienen. Okay. Xavier. Tienes que encenderlo, creo. Perdón. Señora, vamos a dar por terminada la conferencia. Quiero agradecer a Ajahn Jayasaro la bondad, ¿no? La posibilidad de haber estado escuchando su sabiduría durante este tiempo. Muchísimas gracias. Also, please some applause for the excellent translation today. It's a friend and good time.